Días, mi nombre es Delta del Rosario Ordóñez Mena, soy estudiante de la Maestría en Desarrollo de Competencias Docentes en el Instituto Universitario Puebla. A continuación les explicaré los pasos que se siguen para una investigación. Estos pasos tienen que ver para la elaboración de un proyecto. La investigación científica tiene que ver con la realidad. En ella se abordan temas como las relaciones interpersonales, el matrimonio, la violencia, la televisión, el trabajo, las enfermedades, las elecciones presidenciales, las emociones humanas, la moda, la familia y otras más que forman parte de lo cotidiano de nuestras vidas. La investigación científica es cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo. Debe ser, como dice Kellinger, sistemática, empírica y crítica. Las nuevas ideas nos llevan a nuevos conocimientos. El primer paso para llevar a cabo una investigación es concebir la idea de investigar. Esta idea deberá transformarse en un planteamiento preciso y estructurado, es decir, de ella sale el planteamiento del problema. El segundo paso es plantear el problema de la investigación, establecer los objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas y justificar su investigación y su viabilidad. Teniendo clara la investigación, se debe plantear el problema de ella, es decir, afinar y estructurar formalmente la idea de lo que se vaya a investigar, así como el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. El tercer paso es elaborar el marco teórico. Aquí hay que revisar detalladamente la literatura que se utilizará en la investigación. Existen dos etapas para la elaboración del marco teórico. La revisión de la literatura, que consiste en detectar y consultar bibliografía y tipo de materiales útiles para el propósito del estudio, y la adopción de una teoría. En ella, la literatura puede revelar que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia y aplica a nuestro problema de investigación. Definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa es nuestro cuarto paso. ¿Y hasta qué nivel puede llegar esta? La investigación exploratoria es la que se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco investigado o desconocido. Por ejemplo, los estudios pioneros sobre el SIDA. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se centra en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, un hecho o contexto o la situación que ocurre. La investigación correlacional tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables o conceptos. La investigación explicativa pretende establecer las causas, los eventos, los sucesos o fenómenos que se estudian. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. El quinto paso es la hipótesis. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. La hipótesis es el centro, la médula y el eje del método deductivo cuantitativo. No todas las investigaciones plantean hipótesis. Formularla depende de dos factores: el enfoque del estudio y el alcance inicial. El diseño de la investigación es el paso número 6. El plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere es una investigación. Los tipos de diseños que podemos seleccionar son experimental, no experimental. Ningún tipo de diseño es mejor que otro.
Solo el enfoque, el planteamiento del problema y los alcances de la investigación, además de la formulación de la hipótesis o no, y su tipo, quienes determinan qué diseño es el adecuado para un estudio específico, pudiéndose utilizar más de un diseño. La selección de la muestra es el siguiente paso. Una muestra es un subgrupo de población del cual se recolectan datos y debe ser representativo de esta. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Se determina el universo y se extrae la muestra. El paso número 8 es la recolección de datos. Es el uso de técnicas e instrumentos para recolectar información acerca de un determinado tema que es objeto de investigación. Es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis de sistemas de información, pues de ello depende el producto que se va a desarrollar. La técnica de recolección de datos puede ser la entrevista, la encuesta, la observación y la sesión de grupo. Los instrumentos de recolección son los documentos soporte para registrar esta información recolectada. Debe permitir hacer un mejor análisis de la información con fines estadísticos para tomar decisiones. Los instrumentos pueden ser cuestionarios, listas de chequeo, grabadora de sonidos, videograbadora, cámara fotográfica. El paso número 9 es el análisis de datos. Esta es la técnica que consiste en el estudio de los hechos y el uso de las expresiones en cifras para lograr una información válida y confiable. Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz y guardado en un archivo, se procede a analizarlos. Actualmente, dichos análisis cuantitativos se llevan a cabo por computadora. Existen 3 factores para el análisis de datos. El primero es el nivel de medición de la variable. El segundo, cómo se formularon las hipótesis u objetivos. Y por último, el interés del investigador. El paso número 10, y es el último paso, es la elaboración del reporte de investigación. Este es un documento en el cual se describe el estudio efectuado, es decir, qué investigación se realizó, cómo se efectuó, qué resultados y conclusiones se obtuvieron. Existen 2 tipos de reporte, los académicos y no académicos, así como los elementos más comunes que integran un reporte, ya sea que el estudio haya sido de corte cuantitativo, cualitativo o mixto. Para concluir, una investigación puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca una investigación puede ser caótica y sin método. Toda labor de investigación requiere una metodología para desarrollarla, de tal manera que se puedan apreciar todos y cada uno de los elementos que componen la acción investigativa. Se trata precisamente de conocer, interpretar y definir cada uno de los elementos que conforman o constituyen el cuerpo de la metodología de una investigación. Fanny Verónica Sánchez Chan, estudiante de la maestría en desarrollo de competencias docentes. A continuación les voy a hablar de los pasos de la metodología para la elaboración de proyectos. Partiremos de una idea, la cual va de lo general a lo particular. Surge del interés del investigador, pues lo motiva y alienta para investigar. La idea surge de la realidad, por lo que se busca documentarse y plantear interrogantes.
a las cuales se les da respuesta. Para estructurar adecuadamente la idea se realiza el planteamiento del problema, en el cual el investigador expresa lo que pretende con su estudio a través de preguntas de investigación que desarrollan el estudio y la justificación, donde se expone la razón, beneficios y beneficiarios para la elaboración de tal investigación, tomando en cuenta los resultados y la viabilidad de estas. Las preguntas de investigación surgen del planteamiento del problema y consisten en el análisis y medición de la relación existente entre las variables. Variable independiente son las causas, sobre la variable dependiente, los efectos. Esto debido a la manipulación intencional del investigador sobre las variables, variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, la mala alimentación de los niños provoca un bajo aprovechamiento escolar. Efecto. La variable se entiende como las características o cualidades de la realidad y sus propiedades, y esa variación puede ser medida. Posteriormente se elabora el marco teórico, el cual se refiere a la integración de la información, la cual debe ser relevante y útil para la investigación. Esta se recopila y analiza. Pueden ser teorías, enfoques, investigaciones o antecedentes de estudios del estudio que se realiza. Esto nos orienta al qué, cómo y dónde realizar el estudio, centrándose en el problema y modificándose o no la hipótesis que someteremos a prueba en la realidad, dándonos así referencia para la interpretación de datos del estudio. Las hipótesis son descriptiva, correlacional, de diferencia de grupos, de causalidades. Definir el tipo de investigación, las cuales pueden ser exploratoria, descriptiva y correlacional y explicativa. Asimismo, seleccionaremos el diseño de investigación, el cual puede ser experimental. Consiste en aplicar un estímulo a persona o grupo y observar efecto del estímulo en variables de comportamiento. Consta de diseño de experimentos verdaderos, que son explicativos, de preexperimento, que son exploratorios y descriptivos, de cuaxiexperimentos, que son correlacionales y explicativos. En el diseño no experimental no se manipula la variable, pues estas ya ocurrieron y solo se observan las relaciones entre las mismas. En un contexto natural, este cuenta con diseño transeccional, que se subdivide en descriptivo, correlacional, causal y diseño longitudinal, que se subdivide en de tendencia, de evolución de grupo y de panel. Después de la selección del diseño, procedemos a seleccionar la muestra, la cual proviene de la población de estudio. Aquí se define sujetos, se delimita tipo de muestra o población, tamaño de la muestra y aplicación de procedimientos de selección. La recolección de datos se realiza a través de instrumentos de medición y su aplicación, que será útil para calcular la validez y confiabilidad del mismo. Se codifican datos y se archivan para el análisis. Análisis de datos. Estos son procedentes de una matriz. Existen 3 factores para su análisis: nivel de medición de la variable, cómo se formularon las hipótesis u objetivos y el interés del investigador. Por último, es la realización de la
de la presentación de los resultados. Esta se elabora mediante un informe escrito, el cual contiene el desarrollo, los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. Considero que la metodología de la investigación es de fundamental importancia para el desarrollo de un proyecto, ya que sin ella no podrá tener el sustento necesario que requiere un trabajo de esta índole. Hola, soy Lidia Cruz de la Cruz. Actualmente estudio en el Instituto Universitario Puebla la maestría en Desarrollo de Competencias Docentes. A continuación se les presentarán los pasos para llevar a cabo un proyecto de investigación. Primer paso, que es concebir la idea de investigar. Las investigaciones se originan en ideas. Esta debe ser una muy buena idea, que resulte atractiva y novedosa para el investigador y deben servir para la elaboración de teorías y resolución de problemas. En el segundo paso, que es el planteamiento del problema, es donde se establecen los objetivos de dicha investigación. Estos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. También se deben desarrollar las preguntas de investigación, planteando una o varias preguntas según caso. Estas deben ser precisas. Al justificar la investigación y analizar su viabilidad, indica por qué debe hacerse la investigación. El propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización de la misma y, sobre todo, cuáles son los beneficios que se derivan de ella. El tercer paso es la elaboración de un marco teórico. Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Para elaborar dicho marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés. Ya en el cuarto paso debemos determinar el tipo de investigación a realizar. Estos pueden ser exploratoria, descriptiva y correlacionales. En los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno. Estos se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que ha sido abordado antes. En cambio, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Y en los estudios correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables. En el quinto paso se lleva a cabo la formulación de hipótesis. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se deben apoyar en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuya variación puede ser medida. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables contenidas tienen que ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad. La relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Tipo de hipótesis que hay. Hipótesis de investigación. Estas son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. También se le denomina hipótesis de trabajo. También existen las hipótesis nulas. Estas constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. En cambio, en las hipótesis alternativas son posibilidades alternativas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta a la que proporciona el tipo de hipótesis. Y por último, en las hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Ya en el sexto paso, se debe seleccionar el diseño apropiado de investigación. Esta puede ser experimental o no experimental.
Cuando hablamos en el diseño experimental, se va a señalar al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contenido en particular. Este tipo de diseño se subdivide en preexperimentos, que son considerados como estudios de control mínimo, pues no hay manipulación de variables y no se establece relación entre las mismas. En cambio, en los experimentos puros o verdaderos, estos analizan la relación entre las causas y los efectos de las variables. En cambio, en los cuasi experimentos, esto se manipula la variable independiente y se mide el efecto en las variables dependientes. En el no experimental, la investigación es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos, tal y como se dan en un contexto natural, para después analizarlos. En el séptimo paso, debemos seleccionar una muestra. Aquí es importante definir los sujetos que van a ser medidos y el interés que se va a centrar en los sujetos u objetos de estudio. Esto, desde luego, depende del planteamiento inicial de la investigación. Posteriormente se debe delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. La muestra debe ser definida como un subgrupo de la población. Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. Es necesario elegir el tipo de muestra. Estas pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. En cambio, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos depende de las causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. Esta depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. Es necesario definir el tamaño de la muestra. Esta debe ser representativa, válida y confiable. Ya en el octavo paso, que es la recolección de datos, implica tres actividades estrechamente vinculadas. Primero es seleccionar el instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o desarrollar uno. Este instrumento debe ser válido y confiable. El otro debe ser aplicar ese instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio. Y por último, preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales, que es la confiabilidad y la validez. En el noveno paso, que es el análisis de datos, esta se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa de computadora. Los análisis que vayamos a practicar a los datos dependen de tres factores: el nivel de medición de las variables, la manera como se hayan formulado las hipótesis y el interés del investigador. Ya en este último paso, que es la elaboración del reporte de investigación, es necesario definir a qué tipo de usuario vamos a definir en esta investigación. Esto puede darse en dos contextos, que puede ser el académico y el no académico. En el contexto académico puede dirigirse a estudiantes, investigadores o personas especializadas en cualquier rama de la ciencia. En cambio, en el contexto no académico puede ser con fines comerciales y a cualquier público en general. En este caso, ustedes pueden visualizar cuáles son las partes que debe contener cada uno de ellos. Y espero que le haya gustado este trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Darwin Carrillo Luna. Estudio la maestría en Desarrollo de Competencias Docentes en el Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco. Hoy les voy a presentar la metodología de la investigación para un proyecto. Y entramos al paso número 1. Este es un proyecto de investigación cuando inicia con ideas que deben ayudar a resolver problemas, aportar conocimientos, generar interrogantes y ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Esto con el fin de acercarse a la realidad, ya sea objetiva, con un enfoque cuantitativo, subjetiva
con un enfoque cualitativo o intersubjetiva con un enfoque mixto. Asimismo, obtener fuentes dentro de la investigación, tales como experiencias históricas, por medio de materiales escritos y audiovisuales. De esta manera pasamos al planteamiento del problema, donde debemos identificar sus elementos, tales como la delimitación del problema, relación entre variables, formular preguntas, tratar un problema de manera medible y observable. Por otro lado, tomar muy en cuenta el objetivo de estudio, la justificación y la viabilidad del proyecto, no olvidando el evaluar las fortalezas y habilidades que se puedan presentar dentro del mismo. Esto con el fin de afinar detalles dentro del mismo. En otro punto importante es saber bajo qué criterios se puede plantear un problema, ya sea expresando una relación entre dos o más variables, formulando preguntas a utilizar, una prueba empírica, es decir, bajo la observación y con el objetivo de la investigación. Asimismo, establecer una resolución del problema de manera especial utilizando los estudios hechos o buscar probar una teoría aportando evidencias empíricas a favor de él. De esta forma, llegamos a la elaboración del marco teórico. Esta se da desarrollando perspectivas, utilizando la revisión de la literatura, detectando y obtener la literatura más apegada para que así se consulte y se extraiga y congregue la información que más apoya en el proyecto. Esto con el fin de construir el marco teórico. ¿Y cómo puedo desarrollar mi marco teórico? Sustentando con lecturas y evidencias mi proyecto. Checar si éste se integra con las lecturas, antecedentes que puedan referirse al problema de investigación. El uso del Internet es valioso. Esto con el fin de checar bases de datos y referencias que sustenten mi proyecto. Pasamos a los tipos de investigación. En este paso encontraremos la investigación exploratoria, descriptiva y correlacional o explicativa. Esto de la investigación cuantitativa. Dentro del explorativo encontraremos problemas poco estudiados, identifican conceptos premisorios, preparando terrenos para nuevos estudios. En las descriptivas encontraremos los fenómenos, sus estudios y sus componentes, conceptos y definición de variables. En los convencionales encontraremos predicciones, la explicación de las variables y la autentificación y cuantificación de las mismas. Por último, los explicativos nos darán el entendimiento y la estructura del proyecto y las alternativas y causas del fenómeno. En la formulación de hipótesis, como paso 5, encontraremos las explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, y donde su función es guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar las pruebas en teorías. Las hipótesis pueden ser variables, nulas y alternativas. Las variables pueden medirse u observarse, las nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables, y las alternativas son posibilidades diferentes o alternativas ante las hipótesis de una investigación. Posteriormente nos encontraremos con el diseño experimental de investigación. En este, la concepción o elección del diseño de la investigación pasará por un plan para obtener la información que se desea utilizar, analizar y obtener una certeza de la hipótesis, planteando uno o más diseños. La tipología propuesta clasifica a los diseños en experimentales y no experimentales. En esta diapositiva estamos viendo los experimentales, los cuales se subdividen en cuasi experimentos, preexperimentos. Por otro lado están los no experimentales, que se dividen por el número de relación de datos o recolección de los mismos. En transeccionales y longitudinales también entran dentro de los no experimentales. Un experimento consiste en aplicar estímulos a un individuo y obtener efectos de ese estímulo en algunas variables. Las variables independientes son que originan un efecto, logrando una validez interna para el objetivo metodológico y principal de todo experimento.
En el siguiente paso encontraremos el diseño de no experimentales dentro de la investigación. Como dije hace un momento, allí encontraremos los no experimentales y en ellos están las encuestas, la opinión, las investigaciones y los experimentos transversales y transeccionales, descriptivos o correlacionales, causales, ya que este tipo de investigación se realiza sin manipular las variables independientes. De igual forma, encontraremos la selección de la muestra. Dentro del proceso de investigación, nos toparemos con la selección de esta, donde el subgrupo es la población. Nos encontraremos dos clases: la probabilística, que requiere de la precisión del tamaño de la muestra, seleccionando elementos muestrales por medio de un listado o marco, y la muestra, la cual nos muestra un procedimiento como tablas de números, tómbolas o una selección sistemática. La no probabilística, dirigida a la selección, al seleccionar participantes por uno o varios propósitos, que esto no pretende que las cosas sean representativas de la población. En la recolección de los datos, nos encontraremos que esto implica seleccionar uno o varios métodos para su adaptación y desarrollo. Esto dependiendo del enfoque del estudio, del planteamiento del problema, y qué alcances logra la investigación, obteniendo, aplicando instrumentos y analizando los datos recolectados, preparando las mediciones obtenidas. El proceso de vincular conceptos se da cuando son abstractos con indicadores empíricos mediante la clasificación o cuantificación en toda investigación, ya sea cuantitativa. Esta tiene que ser medible con las variables y contenidas dentro de la hipótesis. Pasamos al análisis de datos. En el análisis de datos se efectúa mediante la matriz de datos, la cual debe seguir el programa de análisis, la exploración de datos obtenidos para así evaluarlos, qué tan confiables y profundos pueden ser dentro de la investigación. Asimismo, qué tan válidos pueden realizarse o pueden integrarse dentro del proyecto. Es preferible encontrar la interpretación mediante pruebas estadísticas y preparar resultados para presentarlos ante el proyecto. Por último, nos encontraremos con el reporte de investigación. Dentro de este encontraremos que lo más común es tener una portada, un índice, un resumen, un desarrollo del proyecto, unas referencias o anexos, apéndices y por supuesto conclusiones y bibliografía, mediante un documento que se elaborará con forma de reporte. Este puede ser académico y no académico. Según sus elementos, este variará de acuerdo al estudio si este fue hecho de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Por último, encontramos la conclusión, donde yo definitivamente considero que es necesario tener una metodología para un proyecto de investigación, pues este es el soporte donde se construirá el mismo. Por eso estoy convencido que el proceso de investigación como conjunto de actividades interdependientes se van conformando mediante etapas que resultan identificables sobre el nivel de progreso que va alcanzando una investigación. Esto pretende encontrar respuestas a todos los problemas que a lo largo de la investigación trascienden, y el hombre que se tiene que plantear para poder buscar una solución y así también obtener hallazgos significativos. Con el fin de aumentar el conocimiento humano e enriquecer la ciencia. Por otra parte, encontramos que es un proceso planeado, ejecutado y controlado por el mismo investigador, quien tiene toda la responsabilidad de diseñar e ir modificando a lo largo de las acciones en correspondencia a los resultados que ya vaya obteniendo del proyecto. Asimismo, encontrar búsquedas y respuestas, obteniendo nuevos conocimientos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, este fue mi trabajo. Espero que les pueda servir de algo. La verdad es que quiero agradecer al equipo que me apoyó muchísimo para hacer esta actividad y a nuestro facilitador por habernos otorgado las herramientas necesarias para sacar adelante el trabajo. Definitivamente no sé si haya sido el mejor de los trabajos, no lo espero, pero las ganas y la pasión y el corazón se los puse. Muchas gracias. Sacar adelante esta actividad.